Corazón humilde y entregado, Señor, para ser enseñado, para ser redarguido, Señor. Ayúdanos a comprender más de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias y te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Asimismo, puede tomarse asientos, hermanos. Les voy a pasar la hojita de la lista. Va a anotar la asistencia donde viene la fecha del día de hoy, que es 12 de abril. También está la anterior. Y si su nombre no está anotado porque faltó la vez pasada, pues lo anota ahí abajito también para que ya esté ahí agregado en la lista. El tema del día de hoy, hermanos, vamos a seguir hablando, obviamente, del Espíritu Santo. Ahora, en base a un título muy conocido que es El morador de los creyentes. También vamos a disponer este tiempo para recordar lo que ya habíamos hablado la otra vez en la clase. Habíamos dicho que no necesariamente el Espíritu Santo empezaba a obrar desde el Pentecostés. Y aunque a veces pensamos que es así, que el Espíritu Santo apenas en el Pentecostés empezó a moverse, desde el principio vimos en la primera clase que estaba sobre la faz de la tierra, dice la palabra. Él estaba ahí y Él estaba haciendo su obra de alguna o cierta manera. En este momento vamos a hablar y enfocarnos en el morador de los creyentes, hablando sobre esa estadía del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ver algunos unos subtemas, que es la promesa de Jesús, en quien mora el Espíritu, para qué mora en nosotros, cómo debemos actuar respecto a eso. Voy a ir anotándoles los subtemas que vamos a estar viendo para ir introduciendo esta clase. Y al finalizar de esta clase también les voy a encargar una actividad que esa ya se la van a llevar de tarea y la van a traer el próximo domingo. La promesa del Espíritu Santo. ¿Qué versículo recuerdan o qué historia recuerdan en la cual se habló de que el Espíritu Santo iba a venir, el Espíritu Santo iba a ser enviado? ¿Recuerdan algún versículo en la Biblia, si quieren buscarlo, si lo recuerdan más o menos parafraseado, en el cual nos habla de que el Espíritu Santo iba a venir o lo iban a enviar? El día del Pentecostés. ¿San Juan? En San Juan, ¿qué dice? Aquí lo tengo yo anotado, pero recuerda más o menos qué nos dice San Juan respecto al Espíritu Santo. Perdón, es San Juan 14. 16, ¿verdad? ¿Qué dice San Juan 14, 16? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. San Juan 14, 16. 26, ¿qué dice el 26? Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Hay diversos versículos, no sé si alguien tenga otro. Hay diversos versículos donde nos habla sobre esta llegada del Espíritu Santo. Justo uno de los que tenía era Juan 14, 16. Si quieren vamos a ir a todos a ese versículo. Yo lo tengo aquí anotado, pero si gustan ir ustedes para que todos estemos en el mismo contexto. San Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. 14, 16.
es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará, dice, en ustedes. Sí, el 14:26 también ahorita lo han leído. En sí, San Juan nos está hablando sobre esta promesa, amén. Por eso el primer subtítulo es la promesa del Espíritu. En este caso es Jesús quien la está dando. Él les dice que Él enviará, os dará otro consolador para que esté con ustedes. Después, hermanos, esto, si se ponen a pensar, va a acontecer después de qué. Hay un suceso muy importante entre antes de que llegara el consolador. ¿Cuál creen que sea? El más importante para nosotros. Resurrección, crucifixión, ascensión. Amén. Hay varias cosas, obviamente. Obviamente la crucifixión, la resurrección y obviamente la ascensión, porque dice, es necesario que yo me vaya en otros versículos. Es necesario que yo pueda enviarles, para poder enviarles a este consolador. Ahorita también les voy a leer otro versículo que es el 16:7, ahí más adelante de Juan. Es donde les digo que dice Jesús que les conviene que yo me vaya. Dice San Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Jesús hace esta promesa narrando que enviará a alguien que les conviene, dice que yo me vaya. Esto viene después de todo lo que ya conocemos en el Evangelio, después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección de Jesús, como dice la hermana, después de que Él ascendió. Ahora sí ya viene esta promesa que Jesús había dado: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. La Biblia no dice por qué Jesús dice que les conviene que Él venga. ¿Y por qué no Jesús se queda? Pero poniéndonos a pensar más lógicamente, ¿ustedes qué creen la razón por la que es mejor que Jesús se vaya y que venga el Consolador a nosotros? ¿Por qué creen? ¿Por qué no Jesús que se quede como andaba con los discípulos caminando, escuchándolo? ¿Por qué creen ustedes? Amén. Muy bien. ¿Por qué? Esa es una pregunta más en base a la naturaleza de Jesús. ¿Por qué Jesús solo podía estar en ese momento, o solo decidía estar en ese momento con los 12 discípulos? ¿Por qué no podía estar aquí, allá, en todos lados? Pero ¿qué parte de él, de su naturaleza, refleja eso? La humana, ¿no? Porque recordemos, y lo hablamos en la otra serie, Jesús adquirió una naturaleza humana. La naturaleza divina siempre la ha tenido, porque esa es la característica de Dios, que es infinito, que es eterno. Pero Él, al momento de venir, dice la palabra de Dios en Filipenses, vemos que Él tomó forma de siervo, amén, forma igual a los hombres, dice la palabra. O sea, esa naturaleza sí fue adquirida. Jesús empezó a ser humano en un punto de la vida, cuando nació en Belén, cuando creció, cuando murió. Y en la palabra de Dios sabemos que Él estaba físicamente ahí. Pero, ¿qué era el problema? Pues obviamente solo había 12 que eran íntimos de Jesús. Él les dice y nos dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, dice, se los enviaré. Entonces, podríamos pensar que sería asombroso tener a Jesús, y de verdad lo sería, tenerlo aquí todavía en la tierra. Pero, como bien dijo la hermana, imagínense cuántos años de fila no serían para ver a Jesús, porque Él adquirió esa naturaleza humana. Amén. Él ascendió con ese cuerpo humano también. ¿Cuántos días de fila serían para poder hablar 2 minutos con Jesús? Pues serían muchos, ¿no? Jesús les dijo, conviene que yo me vaya porque me voy a enviar a alguien que siempre estará con ustedes. Que en esencia, la palabra nos dice, es el mismo Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu, el mismo Cristo caminando con nosotros. Pero no solo 2 minutos, sino cada día de nuestras vidas. La presencia del Dios mismo
en nosotros. Amén. Les conviene que yo me vaya, porque ahora sí voy a trabajar íntimamente con todo aquel que crea en mí. Viviré en ustedes. Ese consolador, dice la palabra. ¿Por qué creen que Jesús usaba esta palabra como un consolador? ¿Por qué creen que les dice que va a enviar a alguien y el término que usa es consolador? ¿Por qué creen? Así es. Pero pongamos a pensar también en el contexto, ¿ok? Cuando ellos estaban con Jesús, el que la llevaba era Jesús. Y pasa la crucifixión y todos se dispersan. Pero Jesús sabía, como dice la palabra, que iban a vivir ellos tribulación, nosotros tribulación, ¿verdad? O sea, lo iban a necesitar y lo presenta como un consolador. Va a estar ahí para consolarte, para ayudarte, para guiarte, para instruirte, para cambiarte. La palabra de Dios nos enseña que era necesario que Jesús ascendiera para que viniera el consolador. Y se les conviene que yo me vaya porque les enviaré a alguien, que es el mismo Espíritu de Cristo. Una de las grandes verdades de nuestra vida como creyentes es esta, hermanos. Y aunque lo sabemos teóricamente, muchas veces no lo vivimos y no lo expresamos en nuestra vida, sabiendo que tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. El Dios Santo, 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 hace morada en los pecadores como tú y como yo, a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra morada? ¿Qué creen que significa? Casa, hogar, ¿verdad? Sabemos, conocemos ese lenguaje. No es que el Espíritu Santo, y ahorita vamos a ir ahí, llega y da una visita a tu casa, llega y visita tu vida a algún momento, o cuando yo lo siento. No, la palabra de Dios nos enseña que Él hace morada, Él es el morador de los creyentes, ¿ok? Desde Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya porque va a enviar a alguien y estará con ustedes, dice Juan 16:7, para siempre. No en algún momento, no durante lo necesiten, no cuando estén clamando, no, para siempre estará con ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo ha estado con nosotros desde que nosotros decidimos creer, nosotros nos entregamos nuestra vida en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hacemos grandes proezas. Cualquier cosa que hagamos, la hacemos con Él. Pero Él está ahí. Y es algo del que debemos estar conscientes, y uno de los objetivos que vimos que es esta serie, hacer conscientes en nuestra vida que somos esa morada del Dios viviente. Esta promesa después es cumplida, como ya vimos, la crucifixión, la resucitación, la ascensión, y luego ahora sí es cumplida para la iglesia. Vamos a ir a Hechos. Si gustan acompañarme, vamos a ir ahí. Hechos, vamos a ir primero al capítulo número 1. Versículo número 8. Ahorita vamos a estar viendo los versículos en los cuales nos enseña la Biblia que nosotros somos esa morada del Espíritu. Primero está, y seguimos con la promesa, en el subtítulo de la promesa. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Okay? Ahí Jesús está diciéndole a la iglesia, recibiráis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Después dice en Hechos 2, después de la ascensión de Jesús, versículo 1, les voy a leer, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Algo interesante aquí es que la Biblia nos presenta al Espíritu Santo, la llegada de ese Espíritu Santo. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Muchas de las razones por las que a veces se confunde al Espíritu Santo como quizás solo un poder o solo una fuerza, es porque a veces la Biblia lo presenta como eso. Pero ¿cuál es lo que diferencia aquí al Espíritu Santo? En la frase, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Dice la palabra de Dios, lo presenta como de un viento recio, no que sea un viento recio. Ese estruendo que llega es el Espíritu Santo llegando. Pero no quiere decir que nosotros debemos sentir al Espíritu Santo y tiene que haber un viento, ¿verdad? O tiene que haber un estruendo más bien. ¿Cuál fue la primicia? ¿Cuál fue el punto clave de la clase pasada? Si recuerdan, ya sé que fue hace 2 semanas. Porque ¿cuál fue? ¿Qué era lo que hablábamos la clase pasada? Que el Espíritu Santo era ¿qué? Una persona, ¿verdad? Era un ser, era no solamente una persona, era el Dios divino que conocemos. El Espíritu Santo no es ese ardor que siento, no es esa felicidad que siento cuando canto, no es el gozo, no es eso que yo estoy sintiendo durante la alabanza, durante la adoración. El Espíritu Santo es alguien, y lo definimos en la clase pasada. Es alguien que viene a morar en la iglesia, ¿ok? Es ese mismo que Jesús es Dios con nosotros. Y en este capítulo de Hechos 2 nos habla que la iglesia estaba, ¿cómo estaban todos, dice? En el capítulo 1, versículo 1. Unánimes, juntos. De repente viene del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. De esta manera hace la presentación el Espíritu y desciende sobre la iglesia. Más adelante, en el versículo 17, vemos esa promesa, eso que se había prometido antes. 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hay que entender, hermanos, y les doy estos versículos porque a pesar de que ya lo tenemos arraigado, decimos, bueno, el Espíritu Santo está sobre mí, está en mí, hay que saber de dónde viene eso, porque usted le puede predicar allá afuera a alguien, pero le va a preguntar, ¿y dónde viene en la Biblia eso? Ah, no, es que eso lo dijo el pastor Salvador. No, pues, ¿quién sabe quién es el pastor Salvador? Va a decir la persona, ¿verdad? Debemos aprender a saber en dónde la Biblia dice. Es de suma importancia que para nosotros los que enseñamos acá, usted se sepa la Biblia y que nos diga, hermano, ¿dónde viene eso? Aquí viene y nos dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Dónde viene que Dios iba a entregar su espíritu? Bueno, aquí en Hechos 2, y es una promesa del Antiguo Testamento. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El resultado de estas personas, de esta iglesia que estaba unánime, dice la palabra, que estaban juntos, que estaban orando, que estaban buscando y clamando, es un impacto masivo en toda la sociedad. La llegada del Espíritu, dice, empezaron a hablar en lenguas y las personas que estaban ahí, que eran de otros países, estaban escuchando hablar en su idioma y se sorprendían por eso. La Biblia registra que unas 3,000 personas se bautizaron ese mismo día y muchos fueron convertidos. A partir de ahí los creyentes comenzaban a vivir en comunidad. ¿Por qué creen, hermanos, que la llegada del Espíritu trajo todo esto en las personas? Sé que porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero
¿Qué ahora había de diferente entre todas las personas? Ya tenían todos un sacrificio. Ya todos tenían un Señor, que era Cristo. Pero ahora, ¿qué los unía? Un mismo sentir. ¿Por qué? Porque un mismo sentir. ¿Qué había cambiado? Porque tenían un mismo espíritu. Amén. Aquí todos somos de sangre diferentes, ¿verdad? Y somos de partes diferentes. Algunos vienen de otros lados. Algunos vienen de Monterrey. Algunos vienen de aquí de Juárez. De quién sabe qué padres. Pero algo nos une aquí. Es el mismo sacrificio, el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo Dios Padre. Eso nos une, hermanos. Y eso nos permite, como dice aquí, estar unánimes, juntos, buscando de Dios. No venimos aquí a imponer nuestras ideas o lo que pensamos, sino nos basamos en la Biblia. Nos basamos en lo que dice el Espíritu Santo y a donde nos dirige, hacia allá vamos. En este momento esa promesa es cumplida. El Señor envió al Consolador, a esa persona de la cual estaba hablando Jesús, que le convendría que viniera y que Él se fuera, porque enviaría su mismo Espíritu. En el Pentecostés esa promesa es cumplida. Yo les hago una pregunta para ir con el otro subtema. Y va a ser también el subtema. ¿En quién mora el Espíritu Santo? Y yo sé que lo dice el tema, pero si alguien le pregunta, ¿cómo puedo hacer para que el Espíritu Santo more en mí? ¿Qué le respondería? Creer en Dios, creer, amén, buscarle, reconocer a Jesús. ¿Un cristiano adquiere el Espíritu Santo? ¿Es correcta esa afirmación? ¿Adquiere el Espíritu Santo? ¿En algún momento? ¿Qué creen? Solo el que ha creído. Pues el que es el verdaderamente hijo, porque es el que hace cumple todos sus mandamientos. Esto no es fácil, porque muchos dicen afuera, no, pues todos somos hijos de Dios, no, pues son unas. Así es. Hijo de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre. Así es. Ahí se lo pone. Es claro, ¿verdad? Que la palabra dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué les hago esta afirmación? Un cristiano adquiere el Espíritu Santo. Es porque más bien alguien que tiene el Espíritu Santo es cristiano. No quiere decir que ahora sí ya creí, ¿cuándo me llega el Espíritu Santo? No. Si tú has creído verdaderamente, como dice la palabra, no con una fe muerta, sino con tus acciones no perfectas, pero sí sinceras, tú has recibido el Espíritu Santo. Es más, no puedes ser cristiano si no tienes el Espíritu Santo. Como cristiano no me refiero al estatus social de un cristiano, sino a alguien que cree que es de Cristo, ¿verdad? Que define cristiano. Tú no puedes venir a Cristo si no tienes el Espíritu Santo. No puedes ser parte de este reino si el Espíritu Santo no ha descendido, no ha estado en ti. Como bien dicen, es cuando yo entrego mi vida, cuando yo decido buscar a Dios, y eso ya entramos en otros temas de predestinación, pero en ese momento en el que estamos aquí entregando nuestra vida a Dios y que yo digo, Señor, quiero entregar mi vida, es cuando el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y creemos que en los creyentes verdaderos está el Espíritu Santo, en todo aquel creyente sincero, en todo aquel creyente que ha entregado su vida a Cristo, está el Espíritu Santo. No, hermano, es que no sabe cómo esa persona vivió antes. Bueno, lo que vivió antes, lo vivió antes. Su pasado ya está pasado. Pero ahora que Él ha decidido entregar su vida, Él tiene la misma presencia de Dios en su vida. No quiere decir que es algo que se va adquiriendo, sino ahí está.
Existe otro concepto que es la llenura del Espíritu, pero ese es otro tema. Pero el Espíritu Santo está en todo aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo. ¿Dónde viene que el Espíritu Santo está en la iglesia? Bueno, vamos a Romanos 8:9. Amén. Romanos 8:9, se lo voy a leer, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Ahí es muy claro y es lo que les acabo de decir. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. Y bien, como nos dice el hermano, si vivís según la carne y no según el Espíritu, entonces hay que cuestionarnos, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo mora en mí? ¿O por qué yo vivo igual de cuando yo no seguía a Dios? ¿Por qué estoy viviendo según la carne y no según el Espíritu si se supone que yo soy cristiano? La palabra de Dios dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay manera en que seamos perfeccionados, en que podamos venir ante Él, si el Espíritu Santo no está en nosotros. No podemos trabajar y esforzarnos para santificarnos, porque es nuestra misma intención la que nos llevó a ese pozo de pecado. No podemos confiar en nosotros, sino en aquel que iba a enviar Cristo. Amén. Por algo lo envió. ¿Sí, hermana? El Espíritu Santo lo tenemos, pero es las personas que no están bautizadas lo tienen, o es a través hasta que te bautizas es cuando el Espíritu Santo llega. Bueno, aquí entramos en otro tema, ¿verdad? Más profundo del bautizo. No hay como tal algo claro. Habla la palabra de Dios de un bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que existe ese bautismo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a bautizarnos? Es una expresión de voy a seguir a Cristo públicamente, ¿verdad? Pero esa misma expresión que se hace desde el inicio. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a esto? El pensar que hacer esa acción es la que nos salva. Estamos intentando hacer una religión en base al bautismo, ¿verdad? El verdadero bautismo es el del Espíritu, ¿verdad? No quiere decir que eso no se tiene que hacer, porque así como la Santa Cena, Dios nos mandó a hacerlo, ¿verdad? A bautizarnos en aguas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En varios registros, y uno de los que yo siempre pongo, cuando hablamos de que, a ver, tengo que hacer esto y luego esto, cuando sacamos a Cristo de la fórmula y empezamos a decir, bueno, es que tienes que hacer este ritual, tienes que hacer esta otra cosa, bueno, yo me pongo a pensar, el ladrón que estaba en la cruz, ¿verdad? Siempre les digo ese ejemplo. No creo que él haya sido bautizado en aguas, porque estaba viviendo una vida de ladrón, era un ladrón. No estamos, obviamente en ese momento fue humilde, pero era un ladrón. Entonces, dice la palabra de que el Señor le dijo, tú estarás conmigo a partir de ahora. Nosotros podemos, y es algo que hacemos, hermana, el decir bautícense, porque está en la Biblia y el Señor nos manda a hacerlo. Pero el Señor es soberano, ¿verdad? Quizás mañana alguien es salvo y al otro día, y hay muchas historias de eso, muere. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, en resumidas cuentas, ese bautismo del Espíritu Santo del cual hablamos, viene en el momento en que Dios decide que venga, ¿verdad? Hablando de una predestinación que Él nos ha mandado a ser salvos. Si obviamente la instrucción que damos es bautícense. Bautícense porque es algo que la Biblia nos enseña. Pero no a todos Dios les da esa oportunidad, ¿verdad? De ir a una quita o de ir a un lugar donde hay aguas. Pero sí, la idea es bautícense. Por eso la palabra de Dios es, aquí mero me bautiza, ¿verdad? En la historia. Aquí donde estés agua. Pero va más a una instrucción y a un
a un bautizo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que viene desde un arrepentimiento genuino, desde una conversión, desde entregar mi vida a Cristo. Y obviamente el siguiente paso es hacer lo que la palabra dice, obedecer sus mandamientos. El pastor creo que va a decir una palabra. Sí. La palabra de Dios en Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, en el versículo número 5, es cierto, es cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios no deja estipulado sus escrituras lo que hay que hacer con el Hijo de Dios, pero también la palabra de Dios dice que tiene misericordia de los que quieren, con la soberanía del Señor, Dios no va a estar presente. Pero a todos los entendidos, aquellos que Dios les sigue dando la misericordia de estar en vida, bien, ¿verdad? Nos manda eso. No nazca del agua del Espíritu, pero del agua. Así es. Y ahí, como dice el pastor, es muy claro, ¿no? Como esa historia de Nicodemo. Dice, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Bueno, es que no estamos hablando de algo físico, sino de alguna transformación interna, ¿verdad? Y esas acciones que nosotros hacemos es en base a que fuimos transformados y que fuimos salvos, ¿verdad? Por eso nuestro llamado es bautícense, por eso nuestro llamado es busquen a Dios, participen en la cena del Señor, hagan memoria de esto. No porque eso nos salve, sino porque fuimos salvados, ¿verdad? Por Cristo. O sea, nunca debemos agregar más a lo que Cristo ya hizo. Nosotros somos salvos por Cristo, por su misericordia, por su soberanía, porque Él quiso salvarnos. Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? Seguir los pasos que dice la palabra, obedecerle, como dice, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, creemos en eso, hermana, que Dios es soberano, Dios es misericordioso, y no, porque yo sé, hermanos, y aquí lo puedo agregar, estoy seguro, lamentablemente, que hay personas que se han bautizado que no son salvas. ¿Sí, hermano? Respecto a Juan 14:23, dice que el que ama y guarda su palabra, dice que vendrán y harán morada en él. Así es. Entonces, prácticamente es parte de lo que dice el pastor incluyó. Todos los que estamos aquí, bajo la gracia divina y su misericordia, Dios nos ha permitido poder conocerle. Nos rescató de una vida a la mejor desordenada. Pero ahora sí que como bajo su gracia, entonces nosotros le consideramos como Él ha sido discurso, ya conforme vamos caminando en el Evangelio, nosotros tenemos que cumplir todas esas series de invitaciones que Él ha dejado en su palabra. Así es. Bautizarse, participar de la Santa Cena, entonces, porque nosotros estamos sirviendo como testimonio de que estamos caminando en obediencia. Así es. Ahora, no nos podemos comparar con personas que ahorita en esta hora están tramando asaltar, matar a alguien, violar a alguien, porque ellos ahora sí que están en su plena soberanía. Si Dios en algún momento, si están en una situación de peligro, los rescata también de ahí, o si en el momento ellos se arrepienten, porque prácticamente Dios es Dios y a Él le place, como nos comentaba, de que Él tiene misericordia, de que tiene misericordia. Pero es que estamos en un camino que ya Dios nos ha permitido poder estar estudiando en una Biblia. Ya no es como que digo, bueno, deja voy y me echo un rabo en el mundo y regreso, porque entonces ya vamos a hacer lo mismo con nosotros. Así es. Y sí, Entonces, es definitivo, bueno, porque muchas veces tenemos esa inquietud, ¿verdad? Nos preguntan, que desde el momento de que cuando el Espíritu Santo empieza a morar en ti, o sea, esa duda también a veces sí cae sobre nosotros cuando Sí. estamos en desobediencia. Ah, Que sí. significa que estamos desobedeciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestras cosas a nuestra manera. Definitivamente mencionaste que no somos salvos. ¿Por qué? Porque simplemente de no guardar los mandamientos, definitivamente pues no tenemos esa conexión o la dirección del Espíritu Santo. Así es. Entonces, perdón, por eso hay una importancia de saber cuando uno, perdón, reconoce a Cristo, viene y sella con el Espíritu Santo, pero dice que ahora sí, toma tu cruz y sígueme. Entonces ahí vas despojándote de todas las cosas de las cuales el Señor te rescató. Definitivamente, el Espíritu Santo sí empieza a morar desde un principio, pero como dijiste tú, no todos somos salvos. Así es. En el momento que desobedecemos.
Así es. Y por eso yo les decía esto de que lamentablemente muchas personas que se han bautizado en esta iglesia aún no han sido salvas, por decirlo así. Qué bueno que tomas este tema. De hecho, en el caminar cristianamente, ¿verdad? Muchos pensamos que ir a bautizarnos en agua y ya somos salvos, como decimos. Pero realmente muchas veces es nada más un simbolismo y realmente no nos arrepentimos de corazón. Así es. Y cambiamos y realmente no ha sido convertido esa persona. Así Por es. eso sus actitudes, su estilo de vida, todo. O sea, y lamentablemente en vez de ser de bendición, todo quiere proteger para la gente de afuera. O sea, es una responsabilidad muy grande. Así es. Entonces, realmente no hemos tenido que convertir. O bien, muchos van caminando y se alejan. Porque ya tú te arrepientes y aceptas a Cristo, o sea, y eres agradecido con Él, ya no te vas a pasar jamás de nada. Así es. Entonces, muchos llegan, se van, pues realmente no fueron convertidos. Se bautizaron, pero no fueron convertidos. Vuelven al mundo. Sí. Entonces, esa parte es muy importante, que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, justamente. Y les digo porque si dicen, no, hermano, usted está diciendo herejías, bueno, ¿y dónde está esa gente, verdad? Que se bautizó. El pasado fueron muchos, ¿verdad? Y no por señalar a nadie, ¿verdad? Digo, Dios tenga misericordia de nosotros, pero esa es la realidad. Si nosotros recibiéramos el Espíritu Santo cada que alguien hace ese simbolismo, entonces la idea sería, todos los domingos vamos a la quinta, ¿verdad? Vámonos a bautizar a gente. Pero la realidad es que esa gente debe expresar eso que estamos expresando físicamente, pero desde el interior, ¿verdad? Un verdadero bautizo del Espíritu Santo, como dice la hermana que ya se va a revelar, ok, ya lo hizo, qué bonita la foto, qué bonito todo, pero esa persona realmente lo está haciendo de corazón. Bueno, lo veremos, ¿verdad? No digo que va a ser perfecta a partir de ahí, porque no es la realidad. De hecho, va a equivocarse mucho, pero va a estar viendo sus defectos. Pero sí será una conversión sincera de ya no vuelvo al mismo lugar. Y estoy batallando, pero estoy viniendo aquí a la iglesia, pero estoy buscando de Dios, ¿verdad? Como todos vivimos eso. Pero algo que es puntual, hermanos, es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, como bien dice el hermano, ya no podemos volver atrás. Y va a haber momentos en que usted va a caer muy bajo y va a querer alejarse de la iglesia, pero siempre va a estar ahí el Espíritu Santo diciéndole, vuelve, vuelve, vuelve. Eso es una de las cosas que yo digo, me siento esa seguridad y yo pido a Dios nunca dejar de sentir eso. Porque el día que yo deje de sentir de que, ya no estoy sintiendo volver a la iglesia, bueno, entonces capaz será algo emocional, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, te equivocaste, pero vuelve, ¿verdad? Ese es el llamado. Entonces, respondiendo a su pregunta, hermana, es eso, o sea, realmente no sabemos nosotros, la verdad, hasta el último día sabremos realmente quién han sido salvos y quién han tenido al Espíritu Santo y quién va a tener una fe sincera. ¿Okay? Pero nuestra tirada no es vamos a bautizar a todos los que llegan y bauticemos y bauticemos y bauticemos porque así van a recibir el Espíritu Santo. No, más bien enseñemos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñemos y mostremos la palabra, quién es Dios. Y a través de ese conocimiento ellos van a decir, bueno, entrego mi vida, ¿verdad? Y es ahí cuando hay una verdadera transformación y empieza un caminar, ¿verdad? Y ahí es cuando el Espíritu Santo hace morada. Realmente no sabemos en qué momento exacto de nuestras vidas hace morada, pero sabemos que está con nosotros porque, como dice Pablo, aquellos que andan en la carne no son de Cristo, ¿verdad? Tienen el espíritu de carne, ¿ok? Alguien que se bautizó y que entregó su vida y que sigue igual viviendo, no hay un arrepentimiento, no hay un dolor, no hay un buscar de Dios, entonces realmente no ha recibido el Espíritu Santo. Y más adelante vamos a ver esas señales de que tenemos al Espíritu Santo, pero en este momento vamos a seguir con esa morada del Espíritu, en quienes está. Ya vimos que en los creyentes, en el Antiguo Testamento nos enseñaba la palabra que la presencia de Dios, ¿en dónde estaba, hermanos? ¿Dónde recuerdan ustedes que se alojaba de alguna manera? Si ustedes recuerdan, en una carpa, tabernáculo, en el arca de pacto. Simbolizaban de esta manera, a veces en algunos versículos que le voy a decir, Éxodo 40:34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Segunda de Crónicas 7:1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa.
Asimismo, como Dios habitó en el tabernáculo y el templo de una manera especial, que solamente estaba ahí en el Antiguo Testamento, dice la palabra, una manera en que no habitó en ningún otro lugar en la tierra, así también ahora el Espíritu de Dios, dice la palabra, que habita en nosotros. ¿Ok? En 1 Corintios 3:16, para darle un poquito más de versículos donde nos hablan de esto, ya vimos Romanos 8:9, pero también 1 Corintios 3:16, que lo conocemos mucho, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. La palabra nos enseña también en 6:19, ahí mismo en Corintios, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en otro versículo que, para que lo puedan anotar, Efesios 2:22, también nos dice algo referente a esto. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos ese templo que estaba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que llenaba con la presencia de Dios, con la gloria de Jehová, esa casa. Ahora nosotros somos la casa de ese Dios, dice la palabra. Ya no sois vuestros, dice ahí Pablo. Ahora eres templo del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vive en ti. Todo lo que hagas impacta de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, al Espíritu Santo, porque está ahí habitando. ¿Okay? Es su hogar ahora, tu cuerpo. Él no está solamente rentando por algún tiempo, Él vive en ti. Por eso Jesús dice que Él les dará otro consolador para que esté con ustedes, pero para siempre. Para siempre. Va a ser su morada, va a ser su hogar. Amén. El lenguaje que usa Pablo para referirse en vosotros es de intimidad, de la raíz de la palabra casa u hogar. Dios, el Espíritu, habita en nosotros íntimamente como una familia que vive junta en una casa. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez que le llegan visitas de repente y no hay nada que ofrecerle, ¿verdad? No hay nada que entregarle. Solamente quizás hay frijoles, hay agua, hay suco, no sé. Y usted se siente como, no tengo nada que ofrecerte. Pero esa persona dice, no te preocupes, ahorita compramos un pollo, hacemos algo, ¿verdad? Él quiere estar ahí en tu casa de alguna forma. El Espíritu Santo, aunque nosotros no tengamos nada que ofrecerle en esta morada, Él reside ahí, Él habita ahí. Amén. Él quiere estar ahí. Y a lo mejor llega y dice, no, pues tienen la casa patas para arriba, pero vamos a acomodarla, ¿verdad? Vamos a transformarla, vamos a poner en orden todo. Porque uno de los atributos del Espíritu Santo es que es orden. Bueno, podemos recordar ahí mismo que la transformación de Saqueo, de inmediato fue él cuando a Jesús, cuando reconoció a Jesús, él de inmediato actuó, o sea, dando a conocer que realmente Jesús lo había transformado en ese instante. Yo creo que esa es la importancia de tener esa convicción de lo que realmente estamos haciendo, ¿verdad? De lo que se compromiso con Cristo. Yo creo que ese es el punto, de saber realmente, estar conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer y de lo que queremos realmente servir o seguir a Cristo. Esa es una de las cosas que a mí siempre me marca mucho, que la transformación le sacó de inmediato al actuar, a reconocer sus errores, y hizo, poco a poco fue, o de inmediato fue, mejor dicho, pues despojándose de lo que él venía haciendo. Ahí está la importancia de que realmente sea la convicción de lo que realmente creemos. Así es, eso siempre va a pasar en alguien que está la morada del Espíritu Santo, amén. Esa convicción, ese deseo de, sabes que no tengo nada que ofrecerte, pero te ofrezco mi vida, ¿verdad? Te ofrezco todo lo que soy y estoy para ti, para que me transformes. Esa es la manera en que ahora nosotros, que sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, esa promesa que dio Jesús, que iba a enviar a alguien, a un consolador, y que fue cumplida en el Pentecostés,
que habita en todo aquel que crea en Él, que acepte ese sacrificio, que reconozca a Jesús como Señor, ahora tiene al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Bien, dice Gálatas, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Y más para que esto, digamos, o nos deje dudas de decir, bueno, ya no sé si tengo el Espíritu o no. La palabra de Dios es clara cuando habla de una batalla interna en nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es? No le digo, dedique su vida a saber si es salvo o no, más bien actúe como fuera salvo. Más bien, entregue su vida a Cristo y que Él tenga misericordia de nosotros. Es la manera en que nosotros debemos actuar y gastar nuestras energías en andar, como dice Gálatas, por el Espíritu Santo. No cumplir el deseo de la carne. Si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Cristo es nuestro Señor y Salvador, ese mismo poder que levantó a Cristo ahora está en nosotros, dice la palabra. Y por su obra en la cruz nos ha librado de esa esclavitud de pecado. Entonces ya no hay razón por la que debemos seguir viviendo bajo los estándares del pecado, de la carne. Tenemos lo que necesitamos para vivir una vida. Ya fuimos perdonados, ya fuimos salvados, ahora somos santificados por el Espíritu de Cristo. Entonces andemos en esa vida del Espíritu. Esa es la conclusión ahora. Debemos andar sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que las cosas de la carne van en contra de las cosas del Espíritu. ¿Qué son esas cosas que yo estoy haciendo que no van con el Espíritu Santo que está en nosotros? Si entendemos esa realidad, hermanos, de que el Espíritu Santo está todos los días, en toda hora, en todo momento, hasta el final estará con nosotros, nuestra vida debería ser afectada completamente de alguna manera. ¿Cómo se cambiaría nuestra relación con Dios sabiendo que Dios siempre está ahí escuchándonos? Que Dios siempre está ahí dispuestos a ayudarnos. ¿Qué pasa si vemos el pecado no solamente como quebrantar la ley, sino como afectar al Dios que vive en ti? Como dice la palabra, no contristéis al Espíritu. Entonces, nuestro cristianismo debe cambiar si no lo estamos llevando como dice la palabra. Sabiendo que el mismo Espíritu de Cristo ahora está en nosotros y que todo lo que hacemos impacta de alguna manera. La pregunta, ¿para qué mora en nosotros? La vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo mora en nosotros? Pero ahora sabemos que esa promesa fue cumplida y ahora en cada creyente el Espíritu está en cada uno. Por alguna razón que vamos a ver después. Pero eso debería impactar a todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros planes de vida. Todo debería afectar. La próxima clase, hermanos, les pido que hagan una tarea. Si gustan, apunten para anotarles lo que van a hacer. Esta va a ser la actividad 2. La primera fue la de diagnóstica. La segunda es una investigación en la que básicamente me van a anotar los versículos que hablen de los conceptos que les voy a dar. Es decir, si yo les digo un concepto de amor, usted me va a buscar un versículo donde hable de amor. Obviamente no van a ser esos temas, pero por ponerle un ejemplo. Póngale así, actividad 2, investigación. Ese va a ser el tema de la actividad. Recuerden que las actividades son en hojas limpias, ¿ok? En hojas en blanco, que usted pueda entregarme para yo revisar y entregársela otra vez para que guarde en su portafolio. Actividad 2, investigación, y le voy a decir las instrucciones. Dice, busca en la Biblia los textos, busca en la Biblia los textos. Si quiere ahorita anótelo así rápido, feo, no sé cómo usted quiera, y ya después lo pasa limpio. Busca en la Biblia los textos donde te hablen de los siguientes conceptos, vistos en clase.
Amén. El primero es la promesa del Espíritu Santo. Ese primer concepto que vamos a buscar en la Biblia, la promesa del Espíritu Santo. El segundo es, aquí les voy a explicar lo que van a buscar en ese, la promesa del Espíritu Santo. Si quiere lo anota, si no quiere no, si le entiende a ese concepto. Van a buscar versículos donde hablen sobre que vendría el Espíritu Santo, ¿ok? En la promesa del Espíritu Santo, versículos donde se hablen que vendría el Espíritu Santo. El siguiente concepto es ¿en quién mora el Espíritu Santo? Hemos dado algunos hoy, pero los puede anotar o puede buscar otros. ¿En quién mora el Espíritu Santo? ¿Ok? Versículos donde hable sobre quién mora el Espíritu Santo. El tercero es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Y el último es, ahí en llenura va a buscar versículos donde hable cuando alguien o un grupo de personas o una persona individual fueron llenas del Espíritu Santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo hay versículos que nos hablan de que el Espíritu Santo de alguna manera llegó a esas personas. Y el último es ¿para qué mora en nosotros? ¿Para qué mora en nosotros? Aquí va a buscar versículos donde nos hablen las acciones que hace el Espíritu Santo en nosotros, al morar en nosotros, ¿verdad? Han dicho alguna hoy que es consolador, entonces esa es una de ellas, donde hablan versículos de consuelo. Es la 4, ya nada más son 4. Es la promesa del Espíritu, en quién mora el Espíritu, llenura del Espíritu y para qué mora en nosotros el Espíritu. Si se le pasó alguna, me dice para repetir. Llenura del Espíritu Santo. Y para en quién mora, sí. Es la 2. Es promesa del Espíritu. No, en quién mora, sí. La primera es la promesa del Espíritu Santo. La segunda es en quién mora. La tercera es llenura del Espíritu. Y la cuarta es para qué mora en nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Sí van a buscar los versículos, pero necesito que los anoten a mano. ¿Ok? Porque obviamente va a ser más fácil nada más las citas y ya. ¿Sí? La segunda es en quién mora el Espíritu. Va a ser la cita y el versículo. Sí, la cita y el versículo. Okay. ¿En quién mora el Espíritu Santo? Es la segunda. Igual ahorita si quieres se lo mando así escrito. Entonces, van a anotar, esta tarea va a ser de una cuartilla, o sea, de un lado de la hoja tiene que estar lleno. ¿Por qué les digo esto? Pueden poner varios versículos, pueden poner solo uno, como usted vea, pero que sea una hoja, ¿ok? Por mínimo, obviamente, tiene que ser uno por cada concepto. Uno que hable de la promesa, uno que hable de quién mora, uno que hable de la llenura y uno que hable en para qué mora en nosotros. Si con esos no llena la hoja, agregue otros porque hay muchos, ¿verdad? Nada más va a ser una cuartilla, no de los dos lados, de un lado de la hoja. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase, lo vamos a traer y lo voy a revisar. Entonces, no sé si tienen dudas, todo va a ser a mano, nada de copiar y pegar en Word. ¿Ok? ¿Todo bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Si usted ve que le faltan versículos, agregue otro hasta que se le complete la hoja, ¿ok?
Obviamente con espacios y todo acomodado. Actividad 2, investigación, su nombre muy importante y la fecha de la próxima semana. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies para hacer una oración. Como quiera, esta tarea espero compartírselas más tardar hoy ahí por el grupo para que le quede más claro. Padre Santo, te doy gracias por este día, por esta mañana que nos da de estar en tu casa, Señor. Aquí queremos, Señor, disponer nuestro corazón para ti, Señor, entregándolo. Gracias porque nos has dado este momento, este tiempo en el cual hoy podemos buscarte, hoy podemos encontrarnos contigo, Señor. Queremos disponer nuestro tiempo para seguir buscándote en esta hora, para alabarte, para exaltarte. Asimismo, Señor, te pido por mis hermanos que lo que hoy hemos aprendido pueda aclarar en sus vidas todo lo que han hoy adquirido de conocimiento. Asimismo, Señor, síguenos enseñando, síguenos mostrando tu amor, Señor, síguenos mostrando más de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.